¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Lenin González y de parte de Fibras Ópticas de Colombia queremos darle la más cordial bienvenida a nuestro webinar Instalación de conectores mecánicos en redes de fibra óptica. Sabemos también que la arquitectura FTTH ocupa el 96% de proyectos en los principales despliegues actuales en Colombia y Latinoamérica. Es claro que las necesidades de conectividad hoy en día crecen constantemente, pero ¿conoce cómo extender tus redes de fibra óptica? Es un hecho que el presente y futuro de las redes de telecomunicaciones viaja a través de la fibra óptica, generando mayores oportunidades de negocio en Colombia y el mundo. Te invitamos a acompañarnos a nuestra sesión del día de hoy y no perderte ni un segundo de la información que tenemos preparada para ti. Somos Fibras Ópticas de Colombia. Con nuestras marcas, brindamos la solución completa para redes pasivas de fibra óptica, a través de un equipo comprometido con ofrecer soluciones de innovación y con la satisfacción de nuestros clientes. Nuestras marcas, Wave Optics, especializada en la fabricación de cable para planta interna y externa, con más de una década de experiencia, empresa certificada en ISO 9001-2015 y con capacidad de producir 2.4 millones de kilómetros fibra por año. Mexposer, enfocada en soluciones de conectividad para planta interna y centros de datos, con la capacidad de producir 48,000 puntas mensualmente. Fusiongar, especializada en la fabricación de cajas de empalme para la protección y distribución de fibra óptica, con la capacidad de producir más de 50,000 cajas de empalme mensualmente. Aerial Grip, orientada en la solución de planta externa a través de rajes de sujeción y suspensión, además de cámaras de fibra óptica. Splice XP, equipos de la más alta calidad para la fusión de la fibra óptica. Y Shanghai Tech, nuestra marca fabricante y especialista en equipos de medición como OTDRs, microscopios y fuentes de luz. A través de nuestras marcas, integramos productos que brindan soluciones completas para data center, planta interna, planta externa, tanto aéreo y subterráneo, y para última milla. Todo esto para el sector de las telecomunicaciones. Les recordamos nuestra tienda en línea www.foc.com.co, donde podrán encontrar nuestros productos, consultar alguna ficha técnica, revisar los tiempos de entrega y además recibir asesoría personalizada por parte de nuestro equipo técnico y comercial. Les recordamos nuestro evento, que tendrá una duración aproximada de 1 hora, donde estaremos compartiendo con ustedes 45 minutos sobre información muy relevante sobre este tema. Al final, dedicaremos una sesión, unos pequeños minutos para resolver sus dudas en nuestra sección de preguntas y respuestas. Durante la sesión, nos pueden compartir sus dudas en la casilla superior izquierda, dando clic en preguntas y respuestas. Al final, nuestro expositor dedicará unos minutos para resolver cada una de ellas y que no quede ninguna duda. Bueno, sin más preámbulo, me complace en presentarles a Ricardo Cibrián, quien ha colaborado para Fibras Ópticas de Colombia en el desarrollo de seminarios, cursos y capacitaciones de soluciones en fibra óptica. Te cedo los micrófonos, Ricardo. Bienvenidos. Buenas tardes, Lenin. Muchas gracias por la presentación. Bienvenidos todos al webinar Instalación de conectores mecánicos en redes de fibra óptica. Mi nombre es Ricardo Cibrián, ingeniero de soporte y servicio de fibras ópticas de Colombia, y seré su anfitrión en esta ocasión. Recuerden, cuando hablamos nosotros de fibra óptica, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Internet, conexión, velocidad de banda ancha, telecomunicaciones, incluso entretenimiento, ¿no? Como Netflix, películas, YouTube, etcétera, todo eso. Entonces, pensando en eso, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuál creen que sea el récord de velocidad de conexión a Internet conseguido con fibra óptica? Ayúdenme a contestar esta pequeña pregunta que debe estar apareciendo en sus pantallas. Recordemos que la fibra óptica tiene velocidades de transmisión muy altas, entonces, ¿cuál creen que sea ese récord que tenemos actualmente? ¿Sí? Vamos a darles un momento para que contesten y vamos a ver qué dice el público, a ver qué comentan ustedes. Y al final daremos la respuesta acercada con algunos datos extra. ¿Sí?
Por ejemplo, la mayoría nos está diciendo que tenemos una velocidad récord de 512 gigabits por segundo. 50% está contestando eso. Muy bien. Seguimos entonces con la presentación de nuestro webinar. Al final vamos a ver el resultado y creo que se van a sorprender muchos. Contenido del webinar. Este webinar es para la instalación de conectores propulidos o conectores mecánicos, como se conoce en otras partes, en redes de fibra óptica. Vamos a ver una pequeña introducción a los sistemas de conexión de fibra óptica, qué tipos de empalmes existen, en esos empalmes por fusión y los empalmes mecánicos. Pues vamos a mencionar los conectores, qué conectores tenemos, sí, conector SC, conector LC, conector FC y conector ST. Son los 4 tipos más comunes y vamos a ver algo sobre los conectores prepulidos o conectores mecánicos, como se les conoce. Sí, vamos a ver criterios de selección, vamos a identificar los componentes, el proceso de conexión, instalación y los criterios de una buena conexión. Cuando hablamos nosotros sobre fibra óptica, nos gustaría definir qué es la fibra óptica. Para ustedes, ¿qué es la fibra óptica? ¿Me ayudan a contestar esa pequeña pregunta? Misma dinámica que en el caso anterior. Vamos a esperarlo. Debe de aparecer la pregunta en este momento ya en su pantalla. ¿Nos ayudan a contestar, por favor? Sí. Qué bien, ya están llegando las respuestas. Muchas gracias por su participación. Muy bien, la mayoría nos dice que es un hilo de vidrio o de plástico que sirve para transmitir señales a largas distancias. Así es. Más o menos tenemos una idea entonces del concepto de fibra óptica. Vamos a seguir entonces con la presentación. Dice, ¿qué son las fibras ópticas? En resumen, las fibras ópticas son pequeños hilos de material dieléctrico, ya sea vidrio o plástico, que pueden guiar la luz en su interior por muchos kilómetros. Se emplean haces de luces en forma de pulsos para modular señales y transmitir información digital codificada. ¿A qué nos referimos con material dieléctrico? A que es un material que no puede transmitir electricidad. O sea, es tal cual, es un aislante eléctrico. ¿Sí? Entonces, lo que hace la fibra óptica es emitir señales, ¿sí? Pulsos luminosos. ¿Cómo funcionan las fibras ópticas? Su principio de funcionamiento se basa en la reflexión interna total. Para que la luz se guíe por un trayecto muy largo, es necesario rodear el material por donde se propaga de un recubrimiento para mantener en todo momento una única vía de transmisión. Por ejemplo, vemos en esta animación de abajo cómo la luz entra hacia un elemento, un cilindro, y se transfiere a través del cilindro. Por ejemplo, tenemos ahí nuestra fuente de luz, que es la que emite las señales que se codifican. Tenemos posteriormente ahí un haz de luz que sale de esa fuente de luz y a través de refracción entra hacia la fibra óptica. Una vez que entra la fibra óptica por medio de la reflexión interna total, la luz empieza a viajar a través de nuestro filamento, ¿sí? Se refleja y tenemos un revestimiento que nos ayuda a que nuestra luz no escape de la fibra. Eso es lo que nos permite cubrir largas distancias, el hecho de que no se escape la luz. Si la luz escapara, bueno, reduce nuestra distancia de transmisión, ¿no? Todo eso a través de un núcleo de fibra. Entonces, todo eso, estamos explicando, se reduce a este pequeño cablecito. Todo este cablecito hace todo esto. Entonces, tenemos qué elementos del sistema de transmisión óptico. Como todo elementos de transmisión y recepción de señales, tenemos un transmisor. Ese transmisor recibe ciertos datos de entrada, ¿sí? Los pasa a un transmisor y ese transmisor los convierte a través de una fuente óptica en pulsos luminosos. Esos pulsos luminosos llegan hacia un detector óptico. Ese detector óptico llega a través de un receptor a nuestros equipos y de ahí se convierten en señales eléctricas, dándonos nuestros datos de salida. Es decir, nosotros ingresamos pulsos eléctricos, pasan al transmisor, el transmisor los convierte en luz. Del otro lado, el receptor recibe luz y convierte a pulsos eléctricos. Todo esto a través, por supuesto, de una capa física, que en este caso es nuestro cable de fibra óptica. Tenemos tipos de fibras ópticas, ¿no? Existen diferentes tipos de cables de fibras ópticas.
pero todos responden a un modo de propagación, ya sea monomodo o sea multimodo. Se distinguen por los diámetros de los núcleos de fibra. Por ejemplo, tenemos del lado izquierdo de su pantalla, ¿sí? Fibra multimodo. La fibra multimodo va desde los 62.5 micrómetros a 50 micrómetros. Si nos damos cuenta, son muy pequeñitos. O sea, el tamaño de alfileres o de agujas o inclusive tamaño de un cabello humano. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en este caso de la multimodo, que esta nos permite ciertas características y tenemos del otro lado la monomodo, que puede tener entre 8 y 10.5 micrómetros más o menos, por ahí su línea de transmisión, su hilo de transmisión. Entonces, tenemos la fibra monomodo. Su principal característica es que tiene un diámetro de núcleo muy pequeño y solo permite un modo de transmisión. ¿A qué nos referimos con un solo modo de transmisión? Que es una sola señal de punto A punto B de una sola forma. ¿Sí? Transporta la señal a velocidades mucho mayores, como es una sola línea, entonces se va a velocidades mucho mayores, hablando de velocidad en cuanto a tasa de transferencia de datos y no necesariamente en cuanto a la velocidad de la luz, esa que es inmutable, a lo menos hasta lo que sabemos. ¿Sí? Este tipo de fibra óptica es ideal para cubrir largas distancias sin tener demasiada atenuación. Entonces, cuando yo quiero cubrir una larga distancia, utilizo mi fibra monomodo, ¿sí? Que anda dependiendo del fabricante y dependiendo de las condiciones de la fibra, nos puede dar desde 20 kilómetros, inclusive hasta 60 u 80 kilómetros o más. Entonces, bajo condiciones ideales, obviamente, ¿no? Aunque lo ideal es que está entre los 20 kilómetros más o menos por fibra. En el caso del monomodo, vemos, solamente es una línea de transmisión, punto A punto B, solo una. Y tenemos también la fibra multimodo. La fibra multimodo tiene un diámetro mayor respecto a la fibra monomodo, como vimos en las diapositivas anteriores, ¿no? En ella la señal se puede transportar en más de un modo de transmisión y se suele utilizar para distancias cortas, es decir, distancias menores a 2 kilómetros. Son algo más baratas y se pueden utilizar transmisores más simples. Ya. Esa es una ventaja que tiene la fibra multimodo. Como es un poquito más fácil de fabricar por su tamaño que es más grande, ¿sí? También son algo baratas y se pueden utilizar transmisores más simples. Proporciona capacidades de carga y subida simultáneamente. A diferencia de la fibra monomodo, que solamente nos permite transferir un solo dato, la fibra multimodo nos permite transmitir varios datos a la vez. En este caso, permitiéndonos mandar varias señales al mismo tiempo en diferentes longitudes de onda. Si es que nos permite transferir del punto A al punto B y del punto B hacia el punto A. Entonces, en el caso de que yo quiera, por ejemplo, una fibra para una distancia larga, ¿qué tipo de fibra tengo que utilizar? Ayúdame a responder a esta pequeña pregunta para corroborar que se haya comprendido más o menos el tema. Ya debe estar apareciendo en su pantalla en este momento. ¿Sí? ¿Qué tipo de fibra óptica me conviene para enviar datos a mayor distancia con menor atenuación? Es decir, que se disperse menos la señal. ¿Sí? Y la mayoría me está diciendo que es la fibra monomodo. Así es. Muy bien, entonces vamos bien hasta ahorita. ¿Sí? La fibra monomodo es la que me sirve para mayores distancias con menor atenuación. Continuamos con la diapositiva que tenemos. Veremos lo que son los empalmes de fibras ópticas. ¿Sí? Existen dos tipos de empalme de fibra óptica, el empalme por fusión y el empalme mecánico. Los empalmes crean una unión permanente entre dos fibras, por lo que su uso se recomienda para aquellos lugares donde no se espera que los cables estén disponibles para realizar mantenimientos en el futuro. En el momento que se fabrica la fibra, obviamente no podemos fabricar una fibra que sea infinita. En algún momento tiene que parar, pues ya cuestiones físicas de maquinaria, cuestiones físicas de incluso del mismo material, ¿no? Entonces, si yo requiero una fibra un poquito más larga, tengo que echar mano a estos equipos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el empalme por fusión, ¿sí? Que se hacen soldando literalmente dos fibras utilizando un arco eléctrico. Coloco yo mis fibras y a través de una carga eléctrica, ¿sí? Se realiza esta técnica que fusiona las fibras.
La realización de esta técnica tiene la finalidad de conseguir la menor pérdida posible. En cuanto a métodos que producen menor atenuación, el empalme por fusión es el que produce la atenuación más pequeña. Incluso algunos OTDRs no los llegan a detectar si el empalme es muy bueno y está a corta distancia. Entonces tenemos en este caso también lo que es el empalme mecánico. Esos se realizan con un dispositivo que alinea los extremos de las dos fibras y los mantiene unidos con un gel igualador de índice, ¿no? Muchos empalmes mecánicos se utilizan en restauraciones, pero también es posible emplearlos en instalaciones. Entonces, la diferencia del empalme por fusión, en este caso las fibras simplemente quedan unidas y junto con el gel, entonces no es una unión completamente permanente, ¿sí? Se puede dejar por mucho tiempo, pero no es permanente esta unión, sino que las fibras simplemente están juntas una con otra, ¿no? Y el gel igualador de índice pues, nos permite que haya una baja atenuación. Entonces, vamos a ver los tipos de conectores de fibras ópticas. Tenemos tipos de conectores, existen diferentes. En ocasiones tenemos conectores diferentes a ambos lados, por ejemplo, en un jumper o en un cable, ¿sí? Esto dependerá de los dispositivos que queremos interconectar, aunque lo más común es que sea el mismo tipo de conector a ambos extremos del cable, ¿no? Por ejemplo, en este caso tengo un conector SC y tengo un pigtail, ¿no? Y en otro caso tengo conector a ambos lados. Y ya depende de lo que nosotros vayamos a hacer. Los más usados son LC, LC y SC, SC. Por ejemplo, este es el conector SC, de los más comunes, conector LC, también muy común, el conector FC y el conector ST. Si no se desesperen, ahorita las vamos a ver de uno por uno qué características tiene, ¿no? Por ejemplo, en este caso también tenemos conectores prepulidos o conectores mecánicos. Son conectores estándar, pero con un segmento de fibra pegado, pulido de fábrica y una cavidad donde se realiza la unión mecánica de las fibras. Es decir, es similar a un empalme mecánico. La cavidad está rellena de un gel de igualación que minimiza los defectos que pueden tener las fibras en su conexión. Quiere decir que este conector tiene dentro ya un gel y una fibra que viene pues, pulida de fábrica, ¿sí? Que lo único que voy a hacer es el empalme dentro de ella y de esta forma ya tengo el conector listo para su uso. Tenemos también los conectores SC o Subscriptor Connector. Es el tipo de conector más barato. Se ajusta a presión, es compacto y se usa habitualmente en redes Fiber to the Home. Es compatible con fibra monomodo y multimodo y tiene una pérdida de señal en torno a los 0.25 decibelios. Quiere decir que este conector simplemente se presiona sobre su conector y listo, ya queda ajustado. Se compone de 4 elementos: un tapón, que nos permite que nuestra fibra no se ensucie mientras está en transporte o mientras no se está empleando. Tenemos un housing y cuerpo, ¿sí? Que es el elemento donde se realiza toda la magia, donde está la otra fibra, donde está el gel de igualación, donde está toda esa parte. Tenemos nuestro clamp para cable, que se encargará de mantener el cable presionado dentro del conector y que éste no se vaya a retirar. Y nuestro clip auxiliar que nos sirve para realizar ajustes dentro del conector o hacia otras piezas. Tenemos también el conector LC o Lucent Connector, que es el tipo de conector más utilizado en los transceptores de los switches profesionales. Un transceptor, recordemos que es un elemento que recibe señales y envía señales. Es de tipo push and pull, quiere decir, yo lo presiono, lo inserto, y lo presiono y lo retiro, ¿sí? Es muy compacto y permite mayor densidad de conectores en rack. Por su tamaño, me permite que yo en mi rack pueda tener mayor cantidad de esos. Y también es compatible con fibra monomodo y multimodo. Tiene una pérdida de señal de en torno a los 0.10 decibelios. Se compone de 3 elementos. Tiene su tapón, como todo conector de fibra debe de tener. Tiene su housing, que es el elemento donde se concentra toda la parte interior, y su bota. Eso es lo que nosotros nos vamos a encontrar cuando estemos trabajando con un conector LC. Tenemos también el conector FC o Ferrule Connector. También era muy usado hace años.
pero ahora está cayendo un poquito de desuso a favor de conectores SC y LC. Quiere decir que no se usa, sino que se usa menos. Este conector se rosca y tiene una fijación resistente a vibraciones. Es compatible con fibra monomodo y tiene una pérdida de señal en torno a los 0.30 dB. Por ejemplo, se usa poco el ferrule connector, ¿sí? Pero se usa en aplicaciones como de precisión, ¿no? Por ejemplo, nuestros medidores, aquí en nuestro OPM, por ejemplo, todavía usa conector FC, entonces no va a dejar de usarse en un tiempo. ¿Sí? Se compone de 4 elementos, que es nuestro tapón, ¿sí? Nuestro cuerpo, tu bota para sostener el cable y un clip auxiliar que nos permite realizar ajustes en el conector, como por ejemplo bloquearlo para que ya no se salga la fibra o retirarlo. Y tenemos el conector ST o Strike Tip, que ha sido utilizado en entornos profesionales y redes militares. Se parece bastante al conector FC, pero se usa en fibras multimodo y la pérdida es de 0.25 decibeles. Tenemos otra vez como elemento su tapón, su housing o su cuerpo, que este tiene la particularidad de tener un resorte para realizar ciertos ajustes y tiene su bota y su clip auxiliar para ajustarlo con otros elementos. Que no se nos olvide, por sus características podemos encontrar ciertas similitudes y diferencias. Por ejemplo, el conector SC se utiliza en redes Fiber to the Home, telefonía y triple play. Si nosotros contratamos fibra óptica para nuestra casa, por ejemplo, lo más común es que vayan a utilizar conectores SC. ¿Sí? Trabaja con fibra monomodo y fibra multimodo y tiene una pérdida de en torno a los 0.25 decibeles. Entonces su pérdida es baja. También tenemos el conector LC que se utiliza en redes industriales y Fiber to the Home. Igual, funciona con fibra monomodo y fibra multimodo. Y es el que tiene la pérdida más baja con 0.1 dB. Y también tenemos el conector FC que se utiliza en aplicaciones sometidas a movimiento y instrumentos de predicción como los OTDRs o los OPMs, por ejemplo. ¿Sí? ¿A qué nos referimos a aplicaciones sometidas a movimiento? Son aquellas donde no podemos controlar que el rack esté completamente quieto todo el tiempo. Por ejemplo, en el caso de las vibraciones. Yo tengo un data center de distribución que me sirve pues, para una colonia, para una ciudad, y se encuentra ubicado en un punto donde pueda vibrar por el paso de camiones, por el paso de transporte, por ejemplo, que esté en vía subterránea o cualquier otra vía, pues es el conector adecuado porque nos permite evitar esas vibraciones. ¿Sí? Funciona con fibra monomodo únicamente y tiene una pérdida en torno a los 0.3 dB. Y también tenemos el conector ST, que se utiliza en redes corporativas y aplicaciones militares. Y funciona únicamente con fibra multimodo y tiene una pérdida de en torno a los 0.25 decibeles. Instalar un conector prepulido en redes de fibras ópticas o conector mecánico, depende de cómo lo conozcamos. Aquí es donde tenemos que ver primeramente unos criterios de selección. O sea, ¿cómo sé si yo necesito un conector prepulido o necesito un jumper prefabricado o necesito hacer un empalme por fusión? ¿Sí? La elección de conectores se realiza según las necesidades de la instalación. O sea, cada instalación pues, requiere ciertas aditamentos, requiere ciertos movimientos que pues, se verán según lo que queramos lograr, ¿no? Estas necesidades incluyen rendimiento, confiabilidad, materiales y equipos disponibles. Por ejemplo, yo no puedo realizar un empalme por fusión si no tengo la fusionadora. O no puedo instalar un jumper si no tengo el jumper a la mano, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí depende de lo que estamos haciendo. El área de ingeniería regularmente es quien define los materiales a utilizar empleando esos criterios anteriores. Como instaladores debemos estar familiarizados con el tipo de conexión que vamos a realizar. Para realizar conexiones con estos elementos propulidos tiene muchas ventajas, pero podemos destacar 4 ventajas. O sea, ¿por qué el conector prepulido y no otro tipo de conector? Primeramente, por el ahorro de tiempo. Es muy rápido realizar una conexión con conector prepulido porque prácticamente ya viene fabricado. Simplemente tengo que realizar la unión del conector con la fibra.
por su precisión. Si vemos, en todos los elementos tienen una cierta pérdida. Entonces, los conectores tienen una pérdida baja en relación con otros elementos, por ejemplo, ¿no? Tenemos variedad de conectores, es decir, tenemos diferentes tipos de conectores para diferentes aplicaciones, ¿no? Algunos que son para fibra monomodo y otros que son para fibra multimodo, y algunos que son para los dos, bueno, ya veremos ahí qué tipo de conector podemos usar. Existe mucha variedad de eso, ¿no? Y la gran ventaja que tienen los conectores prepulidos sobre otros medios es que es reutilizable. Quiere decir que si yo por algún motivo me equivoqué al realizar la conexión, se me dañó, me lo agarró la puerta del carro, no sé lo que haya pasado, lo puedo desbaratar y lo puedo volver a unir y seguirá funcionando. Se recomienda usarlo máximo 5 veces, ¿sí? Dependiendo del fabricante, el fabricante ya determinará, pero se recomienda un máximo de 5 veces. ¿Qué herramienta, qué material necesito yo para instalar ese conector? Pues primeramente necesito una cortadora de precisión. ¿Por qué la cortadora de precisión? Porque si yo lo corto con unos alicates, por ejemplo, o con unas pinzas, corre el riesgo de fracturar la fibra y que mi empalme no quede correctamente realizado. Entonces, nuestra cortadora de precisión, ¿sí?, nos permite hacer el corte de una forma muy precisa, a exactamente 90 grados, con un margen de error muy, muy pequeño. ¿Sí? Entonces, es la mejor forma de realizarlo. ¿Sí? Necesitamos una peladora de revestimiento. Esta yo creo es de batalla, esta siempre la debemos de traer. ¿Sí? Obviamente tiene sus 3 hendiduras, ¿no? Para recubrimiento exterior, recubrimiento intermedio y recubrimiento de fibra. ¿Sí? Necesitamos también nuestras tijeras para aramida. Como sabemos, muchos tipos de fibra óptica llevan un recubrimiento de aramida que le permite cierta resistencia extra a la fibra. Entonces, esa aramida es algo dura. No se puede cortar con cualquier tijera correctamente. Entonces, por eso necesitamos este tipo de tijeras, ¿sí?, que tienen una pequeñita sierra que nos permite realizar ese corte de una manera adecuada. También un plumón negro, siempre hay que tenerlo, nuestro confiable Sharpie. Este marcador nos va a servir para indicar dónde debemos realizar los cortes. Nuestras toallas secas, ¿sí? Es importante que la toalla seca sea de cierto tipo de papel, porque este nos va a ayudar a retirar la suciedad de nuestra fibra una vez que se ha quitado el revestimiento. Y siempre nuestra toalla de papel va acompañada de su dispensador de alcohol, ¿sí? Con alcohol isopropílico se impregna la toalla y se realiza la limpieza, asegurándonos que nuestra fibra va a quedar suficientemente limpia para no tener defectos. Nuestro operador de cable drop, que se retira para el cable que tiene refuerzo, te retira el refuerzo y te pela la fibra. Entonces es muy útil tenerlo. También nuestro limpiador de conectores, ¿sí?, para realizar limpieza después de instalarlo o antes de ponerlo en nuestro rack, en nuestro data center. ¿Sí? Un identificador de fallas de 650 nanómetros. Me da una luz visible, por lo que, ¿sí?, esto nos permite verlo a ojo limpio. Obviamente no hay que verlo directamente, sino desde un lado, ¿sí?, que nuestro conector está funcionando o no está funcionando. Tenemos nuestro medidor de potencia óptica, nuestro OPM, ¿sí?, para realizar mediciones en caso de ser requerido. También nuestro jumper de milímetros, y con nuestro conector. Y por último, un maletín donde podemos guardar todo esto. Yo, por ejemplo, yo siempre tengo el mío aquí a la mano para lo que se requiera guardar. ¿Sí? Entonces, todas estas herramientas se pueden adquirir por separado o me puedo ahorrar aquí con fibras ópticas de Colombia y comprar un kit completo de conectorizado para conectores mecánicos o conectores prepulidos. Y al final del webinar les pueden dar más información quien está interesado en esta parte. Si pasas para instalar un conector prepulido o un conector mecánico.
Esta conexión de conectores es muy simple, pero hacerlo correctamente requiere seguir una serie de pasos para garantizar la calidad de conexión. ¿Sí? Tenemos tres pasos en tres grupos: la preparación, nuestra instalación y siempre una verificación. ¿Sí? Preparo mis elementos, hago mi instalación y verifico que mi conexión haya quedado hecha correctamente. Con esto yo garantizo que mi conector es apto para las funciones que va a cumplir. En preparación, cortamos la sección del elemento de tensión para poder separarlo. Como hablábamos al principio, por ahí algunos cables de fibra óptica tienen cierto refuerzo, ¿no? Entonces es conveniente tener, recortarlo para poder trabajar la fibra. Cortamos el elemento de tensión, mensajero o guía de acero del cable drop de acometida, ¿no? Podemos hacerlo con unas pinzas o podemos usar nuestro pinzas para cable drop. Insertamos la bota en el cable drop de acometida a ensamblar como lo muestra la figura. Siempre lo primero que tenemos que realizar cuando realizamos la instalación de un conector es colocar la bota. Porque en algunas situaciones, como en este caso, que es un jumper pequeñito, bueno, yo puedo insertar la bota después y no hay problema. Pero si yo realizo mi conexión o pongo mi conector y no he puesto la bota, ya no la voy a poder poner en ese momento. Y más si estamos hablando de que es una conexión que tiene cientos de metros, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya no puedo meter la bota por el otro lado. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado en insertar la bota antes de comenzar a trabajar esta parte. ¿Sí? Separamos del cable los elementos del cable drop de acometida y exponemos la fibra, aproximadamente 4 a 5 centímetros como se muestra en la figura. Con ambas partes, cortamos ambas partes del recubrimiento, verificando que el corte quede a la misma distancia. ¿Sí? Y hablamos ahí también de la aramida. Colocamos el cable en la ranura de la herramienta de ensamble como se muestra. Por ejemplo, en el caso de los conectores que fabrica Maxfuser nos coloca por aquí un elemento que ya tiene la medida necesaria para nuestros conectores. Entonces esto nos facilita mucho el trabajo, ¿no? Y más porque se acopla con el cortador. Utilizando las peladoras de revestimiento, retiramos el recubrimiento de 250 micrómetros sin retirar el cable de la herramienta de ensamble y quedando la fibra restante en 100.25 micrómetros. Utilizamos el dispensador de alcohol, humedecemos una toalla seca. ¿Sí? Utilizando la toalla previamente humedecida con alcohol, limpiamos la fibra desnuda sin retirar el cable de la herramienta. O sea, colocamos el cable sobre esta herramienta y la dejamos ahí mismo, la limpiamos. Y si la retiramos y la volvemos a poner, corremos el riesgo de ensuciarla. Entonces, por eso se recomienda. ¿Sí? Colocamos la cortadora de precisión en el carro orientado hacia usted. Quiere decir, no la vayan a voltear hacia ti. En este caso, bueno, te las presento, ¿no? En el caso de que traiga la pieza de fábrica, hay que retirarla, tener mucho cuidado porque la navaja sí está algo filosa. ¿Sí? Y teniendo cuidado con el tornillo que fija la cortadora. Y insertamos la herramienta de ensamble para cable drop de acometida en la cortadora de precisión. ¿Sí? Bajamos la tapa y deslizamos el carro en dirección opuesta para cortar la fibra. Se le llama cortadora de tres pasos. ¿Sí? Bajamos la tapa, hacemos el corte y subimos la tapa. Y con esto nuestra fibra ya está cortada a la medida exacta. Nos aseguramos en la instalación que el clip en el conector se encuentre insertado correctamente. Insertamos cuidadosamente la fibra en la parte posterior del conector. Observamos un cono blanco de alineación por donde esta viajará. Nosotros tomamos el conector, vamos a poder ver que tiene un pequeño conito y la fibra debe de pasar por ese cono. Ese cono se encargará de pasar la fibra hasta el interior con la otra fibra. Cuando observemos una ligera curvatura, será el indicativo de que la fibra ha hecho contacto con la fibra interna. Quiere decir, introducimos la fibra hasta que se doble un poquito. Quiere decir que ya está haciendo contacto. ¿Sí? Respetamos la curvatura en su posición
presionamos la cápsula de gel y con esto fijamos la fibra en el interior del conector y después de presionar la cápsula de gel se debe de jalar el cable ligeramente para eliminar la curvatura. Y ya dejamos el cable liso. Retiramos el clip del cuerpo del conector, quiere decir el seguro que tenía. Subimos la bota y enroscamos el cuerpo del conector. Entonces, si vemos, si nos damos cuenta, la bota se introdujo al principio y se usa hasta el final, porque es la parte terminal de nuestra conectorización. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa bota. Vamos a la verificación. Para verificar el paso de luz, utilizamos el identificador de fallas de 650 nanómetros. Ya lo habíamos visto aquí hace rato, ¿no? Un láser grandote. Conectamos el láser en el conector prepulido, el conector mecánico, y observamos que la luz salga por el otro extremo. Si lo conectamos y la luz sale del otro lado, nuestro conector quedó bien instalado. Muy bien. Vamos a tener una sesión de instalación de conector en vivo, pero antes de eso, quisiera que me respondieran una pequeñita pregunta. ¿Sí? ¿Qué es lo que nunca tengo que olvidar al instalar un conector? ¿Qué es eso que no se me puede olvidar por nada del mundo porque me echa a perder todo mi trabajo? ¿Qué es eso que si yo dejo pasar voy a tener que volver a hacer todo el proceso de nuevo? ¿Qué es lo que no se me puede olvidar al realizar la instalación? ¿Qué es? ¿Sí? Vamos a darle tiempo a los que no han contestado. Y listo, ¿qué dice la mayoría? Así es. Creo que todos me dijeron que hay que colocar siempre la bota. Y me da mucho gusto que nadie se haya equivocado en esto. ¿Sí? Nunca se nos olvide poner la bota. Si se nos olvida la bota, pues nos va a tocar volver a hacer todo el proceso de nuevo. ¿Sí? Entonces, seguimos con nuestro webinar de instalación de conectores mecánicos. En un momento vamos a preparar la cámara para realizar una conexión en vivo. Entonces, recordamos lo que necesitamos. Tengo aquí mi cortadora, ¿sí?, de precisión. Tengo mis toallas para limpiar, mi alcohol isopropílico, tengo mis peladoras para cable, mis tijeras para aramida. No sé si se alcanza a apreciar la sierrita, pero tengo mi marcador, mi detector de fuente, mi fuente de luz para fallas visibles. Y tenemos en este caso conectores de la marca Mexposer, ¿sí?, que tienen, para quien tenga duda, es un conector SC con pulido APC. Es de los más sencillos de instalar y obviamente nos incluye nuestra herramienta para realizar el corte de mejor forma, ¿no? Entonces, vamos a aplicar el conector. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para insertar el conector? Yo sé que todos están pensando, así es eso que estamos pensando. Hay que colocar la bota, no se nos olvide la bota, porque si se nos olvida la bota, tenemos que volver a hacer todo el trabajo, ¿sí? Ahí está mi bota, recién instalada. Espero que se aprecie bien. Vemos, ahí tengo mi conector. Creo que por ahí se alcanza a ver el canal de entrada de la fibra óptica. Parece que sí, ahí está. Sí, obviamente tiene su tapón y tiene su segurito. Muy bien. Ahora, este cable no tiene refuerzo, entonces va a ser un poco más sencillo. ¿Sí? Usamos nuestras pinzas peladoras en 3 niveles. Empezamos a cortar por partes. Debido a que el refuerzo, bueno, el revestimiento puede ser un poco duro, ¿sí? Entonces hay que procurar hacerlo poco a poco, no llevamos prisa. Y esto nos puede evitar dolores de cabeza más adelante, ¿no? Como por ejemplo que rompamos la fibra o que pasen otro tipo de situaciones similares. ¿Sí? Exponemos la aramida y la empezamos a retirar. La bajamos y hay que retirarla con el uso de las tijeras. Dejamos por ahí una pequeña porción para que nos permita el ajuste con la bota. ¿Sí?
Entonces, en este punto, tomamos nuestra herramienta para medir, ¿sí? La colocamos aquí y con nuestro marcador vamos a indicar aquí dónde debo de realizar mi corte, ¿sí? Y lo volvemos a tapar. Listo, entonces, tratando de no retirarlo, vamos a quitar el primer recubrimiento. Y así es, quitamos el primer recubrimiento, queda el recubrimiento de la fibra y con la tercera hendidura, con la más pequeñita, vamos a retirar el recubrimiento de la fibra. Dando nuestra fibra desnuda, ahí vemos que está un poco sucia, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Tomo una toalla seca, y la voy a impregnar con mi alcohol. Entonces, tiene un aplicador, entonces es más sencillo. Entonces tomo por aquí mi toalla ahora humedecida con alcohol isopropílico y procedo a limpiar mi fibra. El alcohol isopropílico nos permite que nuestra fibra esté realmente limpia, ¿sí? Entonces, voy a tomar mi cortadora y voy a colocar mi fibra con mi elemento dentro de la cortadora, ¿sí? Espero se pueda apreciar bien de ese lado. Entonces, bajo la tapa, hago el corte, levanto tapa. ¿Sí? Y con esto, mi fibra ha quedado a la medida exacta que yo requiero para realizar mi conexión. Entonces, ahora sí, lo puedo retirar de mi pieza de apoyo. Posterior a eso, tomo mi conector propulido y paso mi fibra a través de él. Creo que ahí está. Lo paso por el canal de inserción. Para que veamos una pequeñita curva. Creo que se alcanza a apreciar ahí una pequeñita curva que se realizó. Entonces, en ese momento, dejo de presionar y procedo a insertar mi bota, ¿sí? Empiezo a subir mi bota. Ahora sí, retiro el seguro y sigo colocando por aquí mi bota y ya terminé. Ya quedó instalado mi conector prepulido en este caso. Entonces, después de tener ahora sí la conexión ya realizada, aquí la tenemos, ¿sí? ¿Qué procede? Vamos a realizar una verificación. También aquí está. Hay que retirarle obviamente sus tapas, ¿sí? Lo insertamos y creo que ya se debe de ver ahí la luz. Si es visible el punto rojo, vamos a ponerlo en intermitente para que sea observable a través de la cámara. Ahí enciende y apaga. Entonces del otro lado, retiro yo un tapón y puedo observar que enciende y apaga la luz. ¿Se alcanza a apreciar o no se alcanza a apreciar? Se observa muy poquito a través de la cámara. Vamos a dejarlo fijo y creo que ya se aprecia un poquito mejor. No, recordemos que el puntito de la luz es muy pequeñito, entonces sí cuesta algo de trabajo enfocarlo en la cámara, pero ahí está nuestro conector instalado, ¿sí? No se queden con ninguna duda. Si no la resolvemos ahorita, la resolveremos más adelante, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Lo he recibido? Parece que ya. Estamos al aire. Los invitamos a contestar, bueno, a dejarnos su pregunta para que nuestro expositor pueda responderla en unos minutos. Hasta ahorita no tenemos ninguna pregunta respecto a la instalación, respecto a los conectores,
respecto a los conceptos de fibra óptica. Nuestro expositor está dispuesto a responder cada una de ellas. ¿No? Mientras llegan sus preguntas, ¿qué tal si recordamos la pregunta que hicimos al inicio, ¿no? Hablamos de cuál era el récord de transmisión de datos, ¿sí? Por ejemplo, nos dijeron que era como de 250 y tantos gigabits por segundo. Les tengo una sorpresa. La transmisión de datos récord es de 300 terabits por segundo, así como se escucha. Entonces se consiguió obviamente en situaciones de laboratorio, pero es muy interesante cómo se pudo lograr esa velocidad de transmisión de datos, ¿no? Se emplearon nuevas técnicas, por ejemplo, de transmisión a través de fibras multinúcleo. ¿Sí? Actualmente la fibra multinúcleo está en pañales, pero muy pronto vamos a ver velocidades de transmisión muy altas, que junto con las redes 5G que vienen, se va a poner algo interesante. Entonces, te escucho, Lenny. Gracias, Ricardo. Pregunta justamente Ricardo Hernández. ¿Cuál es la más recomendada, el APC o UPC para cliente final? Regularmente para cliente final se recomienda el APC por el tipo de pulido y por ser un poco más fácil de manipular, ¿no? Y además de que su pérdida pues es un poquito más baja. Así es. Así es, también tenemos por aquí la pregunta de Germán Ernesto Varela. Pregunta, ¿la luz de la lámpara de prueba tiene capacidad para cualquier distancia? Ah, muy buena pregunta. En realidad no. Esta luz es para fallas visibles, entonces puede abarcar cuando mucho, unos 100 metros nada más. O sea, estamos hablando de en condiciones ideales donde tu conector quedó súper bien instalado, así es que no se recomienda usarlo muy largo. Más bien para jumpers, para ese tipo de conexiones. Gracias, Ricardo. Pregunta, por aquí Nora Sánchez, ¿qué marca de pegante se recomienda para conexión? ¿Qué marca de pegante se recomienda para conexión? En este caso, pues depende del uso que le vayamos a dar y del fabricante que tengamos disponible. Por ejemplo, en este caso, Mexpofer nos fabrica ya los conectores listos, o sea, no requiero ponerle ningún tipo de pegamento. Entonces, habría que consultar con el proveedor. No sé si el área de marketing nos pueda responder esa pregunta más adelante. Así es, los invitamos a todos que dejen su pregunta aquí en nuestra sección de preguntas y respuestas. Nuestro expositor Ricardo Cibrián las responderá a cada una de ellas. Adicional, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales donde puedan estar muy al pendiente de nuestros próximos webinars y cursos. Llegó otra pregunta por aquí, Ricardo, y pregunta Cristian Torres. ¿Qué tipo de formación profesional se requiere para ser un instalador y empezar con ello? Tipo de formación profesional. Fíjate que es muy curioso porque cuando hablamos de instalador, probablemente el instalador se encarga de la parte más práctica. Entonces, con formación técnica en telecomunicaciones, en mecatrónica o en una rama similar, por ejemplo, te puede servir para realizar este tipo de trabajos, ¿no? Aunque es muy recomendable una formación de tipo formación para el trabajo específica para el área que quieres trabajar, ¿no? Entonces ya depende de lo que queramos lograr. Así es. ¿Sí? No sé si tengamos más preguntas. Oh, ya era la última. Son todas, Ricardo. Igual los invitamos de nuevo a dejar su pregunta en este espacio. Por aquí llegó otra de Ricardo Hernández. ¿Tienen certificaciones en FTTH? Hola, sí. De hecho, el día de mañana tenemos un curso. Más no sé si por ahí el área de mercadotecnia tenga información al respecto, pero sí tenemos un curso mañana programado. Es Así es. correcto, Ricardo. En estos momentos, ahorita terminando la sesión, les vamos a presentar una información que tenemos para ustedes, todos los asistentes al webinar del día de hoy. Por acá tenemos otra pregunta de Diana Rodríguez. ¿Cuál es la fibra monomodo NZD? Fibra monomodo NZD. En este caso, al ser un elemento tan específico, no te tengo una respuesta precisa, entonces te echaría mentiras, pero nos vamos a encargar de resolver esa pregunta y hacerte llegar esa respuesta por correo electrónico. ¿Sí? No sé si tengo más preguntas. Por el momento son todas, Ricardo. Igual los invitamos a dejar su pregunta en este espacio. Como comentó nuestro expositor, terminando la sesión, les haremos llegar todas las preguntas
fundamentadas con con una respuesta técnica, y de ser el caso de alguna requisición comercial, le estaremos poniendo a su disposición a nuestro equipo comercial. Muy bien. Listo, entonces, si no tenemos más preguntas, yo me despido. Fue un gusto haber estado con ustedes en este webinar.